EDTEEN es tecnología para todos. Comienza a estudiar gratis en ede.teen y no te detengas. Si te pido que pienses en el prisionero más peligroso que haya pisado una cárcel, ¿en qué tipo de persona pensarías? Muy probablemente en un tipo grande, musculoso, con cara de matón, con tatuajes por todo el cuerpo y la cara y con una mirada que se mete a tus pesadillas y que penetra hasta tu alma, ¿no? ¿Y qué tal que te digo que el prisionero más peligroso no era así, sino tenía cara de bonachón, de no matar ni una mosca, pero que las autoridades estaban convencidas de que tan solo silbando podía iniciar una guerra nuclear y que por eso lo encerraron en aislamiento durante varios meses? ¿Lo creerías? Este prisionero era un hacker. ¿Y era verdad que solo silbando podía iniciar una guerra mundial o era exageración? De eso vamos a hablar en este video porque te vamos a contar la historia de los 5 hackers más peligrosos de todos los tiempos. Pero antes de contarte cómo se inicia una guerra nuclear silbando, te cuento que estamos en las últimas horas de la Semana de la Tecnología porque hoy, martes 5 de abril de 2022, se acaban estos descuentos increíbles que han durado toda una semana, además de nuestros mejores cursos premium completamente gratis para que disfrutes la experiencia de EDTEEN. Deja de postergar tu educación, deja de postergar tus sueños, deja de postergar tu futuro. La tecnología domina el mundo y tú tienes que dominar la tecnología si quieres tener un futuro exitoso y alcanzar tus metas. Y para eso está EDTEEN, porque EDTEEN es tecnología para todos. Ve a ede.teen para aprovechar las últimas horas de la Semana de la Tecnología y obtén acceso completo a todo EDTEEN. Cientos de cursos, carreras y talleres para que domines la tecnología. Descarga los certificados de los cursos que termines, revisa tus estadísticas e historial de estudio, continúa estudiando donde te quedaste aunque cambies de dispositivo, recibe cursos nuevos cada semana, utiliza nuestro reproductor de video premium, maratonea con la reproducción automática y descarga recursos adicionales de las clases. Todo eso con un enorme descuento solo hasta hoy. Así que no te lo pierdas, ve a ede.teen y no te detengas. Ahora hablemos de los hackers, pero antes una pequeña aclaración, principalmente para la gente que no viene del mundo de la tecnología y puede confundir los términos. Un hacker es una persona que es capaz de conocer el funcionamiento profundo de un sistema y puede modificarlo. Es decir, que un hacker de por sí no es un delincuente, no es una persona que esté robando información. Los hackers obviamente podrían irse por el camino del bien o por el camino del mal. Eso va a depender de muchísimos factores. A los hackers que se van por el camino del bien se les llama white hat o sombrero blanco, y a los que se van por el camino del mal, black hat o sombrero negro. Y muchos hackers, incluso de esta lista, empezaron por el black hat, por el camino malo, robando información, y luego se fueron por el camino del bien o white hat, es decir, asesorando empresas para que no sean hackeadas por delincuentes. A los hackers que roban información y que hacen daño se les llama ciberdelincuentes o crackers. Pero para simplificar en este video vamos a hablar de hackers y comencemos nuestra lista sin ningún orden en particular. El primer hacker de nuestra lista se llama Kevin Poulsen y él empezó atacando el Pentágono a los 17 años. ¿Qué hacías tú a tus 17 años? Este man ya estaba atacando el Pentágono. Bueno, atacando es una palabra mayor. En realidad, a través de la línea telefónica había obtenido acceso a la computadora del Pentágono, pero él inició sesión con su nombre real, así que rápidamente lo encontraron. Pero como era menor de edad, se lo dejaron pasar con una amonestación. Pero ese era solo el comienzo, ya que él era muy aficionado a la telefonía y a la radio. De hecho, cuando fueron a confiscar su casa, encontraron teléfonos públicos, impresiones, computadoras, incluso el número privado de la embajada soviética en San Francisco. Y es que Kevin Poulsen llevaba una doble vida. De día era consultor de seguridad para el gobierno y de noche andaba robando información de empresas. Uno de sus casos más recordados es que una estación de radio estaba sorteando un Porsche, un auto, y se le iba a dar a la llamada 102, así que todo el mundo empezó a llamar, pero Kevin Poulsen, como era un maestro de la intervención telefónica, bloqueó todas las llamadas y solamente entraban las de él, y así se ganó el Porsche. Y durante ese tiempo seguía trabajando en seguridad nacional del gobierno mientras hackeaba al mismo ejército. Este es el tipo de personas que no le tienen miedo a nada. Cuando lo descubrieron en el 89 fue acusado de 19 cargos de conspiración, fraude, escuchas telefónicas y lavado de dinero, y todos los cargos juntos lo podían llevar a la cárcel por 37 años, pero él huyó. Y después de huir se hizo famoso porque salió en la televisión, en Misterios sin resolver, y fue arrestado en el año 1991. Fue sentenciado a 51 meses de prisión y un pago de $56,000. Cumplió 5 años de prisión y durante 3 años extra se le prohibió el acceso a computadoras e internet. Luego de cumplir su condena, Kevin Poulsen se dedicó a rastrear la identidad de 744 delincuentes sexuales en MySpace y le dio toda la información a las autoridades, y luego se volvió periodista de tecnología que actualmente trabaja en el Wall Street Journal. Así que su historia terminó bien, pero pasó un buen tiempo en la cárcel.
El siguiente en nuestra lista se llama Astra, aunque obviamente ese es su seudónimo porque no se sabe su identidad real. Y este hacker pasó 5 años robando datos y software de una empresa francesa de armas y aviación para la que trabajaba para luego venderlos alrededor del mundo. Lo poco que se sabe de Astra es que sería un matemático griego de más de 50 años, que actualmente debería tener unos 60, que trabajó 5 años en el grupo Dassault, una empresa tecnológica de Francia especializada en armas y aviación y que tenía interés en ganar dinero mediante el robo de tecnología patentada. Y durante el tiempo que trabajó en esta compañía robó planos clasificados, datos de tecnología militar, planos completos para construir vehículos de guerra, planos de aviones de combate y software de modelado 3D para el diseño de aeronaves militares. Todo esto valorizado en más de 360 millones de dólares y vendió toda esa información al menos a 250 personas de Brasil, Francia, Alemania, Italia, Sudáfrica y el Medio Oriente. Fue la misma empresa en la que trabajaba que dio alerta a las autoridades hasta que el hacker fue capturado en Grecia en el año 2008 y fue condenado a 6 años de cárcel. Pero repito, su identidad no ha sido revelada por la peligrosidad de este sujeto, porque estamos hablando ya no de entrar por diversión o por curiosidad tecnológica, sino directamente entrar a sacar información militar para venderla en el mercado negro. Eso es sumamente peligroso. El siguiente en nuestra lista es Jonathan James, que fue el primer menor en ser condenado y encarcelado por piratería en los Estados Unidos. Su historial es bastante impresionante porque hackeó a la NASA, al Pentágono, al sistema de defensa y a la Estación Espacial Internacional. Y su historia tuvo un trágico final porque se suicidó a los 24 años. Él empezó desde muy pequeño a aficionarse por las computadoras desde los 6 años y muy pequeño aprendió el lenguaje C y cambió el sistema operativo de la computadora de la casa de Windows a Linux. Y durante toda su adolescencia este muchacho andaba metido en la computadora hasta que sus padres se la quitaron y él se fugó de la casa y amenazó con no volver si no le devolvían su computadora porque él tenía buenas calificaciones en el colegio, así que era un chico bueno. Lo que los papás no sabían era que este muchacho hackeaba el colegio para ponerse él mismo las notas y que salga buena nota. A los 15 años él se cansó de estar hackeando colegios y se fue algo más arriba, se fue a hackear a AT&T, la empresa de telefonía. En 1999, sin proponérselo, hackeó la NASA porque estaba buscando computadoras en red que tengan el firewall deshabilitado y a las cuales entrar. Y sin saberlo se había metido a una computadora que era de la NASA y estaba conectada a toda la red de esta organización, y así es que obtuvo el código fuente de la Estación Espacial Internacional. Tiempo después hizo lo mismo con el Departamento de Defensa porque encontró una puerta trasera en una de sus computadoras e instaló un programa de monitoreo en el servidor del gobierno. Ese programa interceptaba todo el tráfico que pasaba por el servidor y lo copiaba, es decir, credenciales, mensajes, inicios de sesión, información confidencial, todo. Además robó software con el valor de $1.700.000 y descargó miles de archivos confidenciales del Pentágono. Pero se había metido con el Pentágono, así que sus días estaban contados. ¿Cuánto valor hay que tener para meterse con el Pentágono, con el gobierno, con el ejército? ¡Wow! Lo arrestaron pocos meses después con una operación de película, con muchos agentes superarmados, con chalecos y toda su indumentaria, y se sorprendieron cuando encontraron un niño. Pero lo del niño no le salvó de ser condenado. Aunque no fue a la cárcel, fue condenado a 6 meses de arresto domiciliario y libertad condicional hasta que cumpla 18 años. Tenía 16 en ese momento. Si hubiera sido adulto le habrían caído 10 añazos por esa gracia. Pero el muchacho incumplió los términos de su libertad condicional y fue llevado a prisión efectiva en una correccional juvenil en Alabama. Después de salir de prisión, Jonathan James intentó llevar una vida normal, pero tiempo después un grupo de hackers estuvo haciendo robos de tarjetas de crédito y las autoridades, mientras le seguían la pista, llegaron a Jonathan James, que no tenía nada que ver en el asunto porque luego se demostró, pero el estrés y la presión fue tan grande y nadie le creía que él no tenía nada que ver que a los 24 años se suicidó. El número 4 en nuestra lista es Gary McKinnon. Fue acusado de perpetrar el mayor ataque informático militar de todos los tiempos, pues pudo acceder a 97 redes militares estadounidenses entre 2001 y 2002. Fue capaz de acceder a los servidores de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y a la NASA. Y los Estados Unidos insistieron durante años en extraditarlo, pero ganó la batalla legal. Gary McKinnon nació en 1996, es un administrador de sistemas y hacker escocés y obtuvo su primera computadora cuando tenía 14 años. Lo curioso de este caso es que él hackeó al gobierno de los Estados Unidos porque estaba convencido de que ellos ocultaban información crítica sobre objetos no identificados. Así que para él esto era investigación, no era hacking. Pero más que una investigación o hacking, realmente se convirtió en una adicción porque perdió a su novia, perdió a sus amigos, no se bañaba, estaba en pijama todo el día en la computadora, obsesionado con encontrar esa información crítica que el gobierno ocultaba. McKinnon empezó a dejar mensajes contra la guerra en las computadoras estadounidenses, pero empezó a dejar también huellas que permitieron rastrearlo. En 2002 fue capturado por la Unidad de Crimen de Alta Tecnología de Gran Bretaña,
Bretaña, y él esperaba que le den unos 2 o 3 años, porque sabía que había perdido, pero el gobierno gringo estaba pidiendo 70 años de cárcel para McKinnon por hackear 100 servidores del gobierno estadounidense, por eliminar archivos críticos de los sistemas operativos, por robarse información clasificada del Pentágono, entre otros delitos informáticos, pero directamente relacionados con el ejército de los Estados Unidos. Desde entonces McKinnon ha tenido una larga lucha con el gobierno estadounidense por su extradición, que terminó en el año 2012, cuando el gobierno de Gran Bretaña dijo que no iba a ser extraditado porque corría un grave riesgo de suicidarse si era llevado a los Estados Unidos, donde enfrentaría cargos por 70 años de cárcel, y además que McKinnon sufría una fuerte depresión. Y el último en nuestra lista es quizás el hacker más famoso de todos los tiempos, aquel del que te hablaba al inicio, que podía iniciar una guerra nuclear solamente silbando. ¿Cómo es posible? Ahorita lo vamos a ver. Kevin Mitnick, el cóndor o el fantasma de los cables. Pero antes de seguir hablando de Kevin Mitnick, te vuelvo a recordar que estamos en la Semana de la Tecnología en EDEteam. Una semana que se acaba hoy, martes 5 de abril de 2022. Estamos en las últimas horas para que aproveches estos descuentos increíbles y no postergues más tu educación, no postergues más tus sueños, no postergues más tu futuro. La tecnología domina el mundo y tú tienes que dominar la tecnología con EDEteam, porque EDEteam es tecnología para todos. Ve a ed.team para aprovechar estos grandes descuentos y no te detengas. Y volviendo al tema de Kevin Mitnick, ¿por qué es el más famoso? ¿Por qué decían que silbando podía iniciar una guerra nuclear? En primer lugar, empecemos un poquito dando contexto. Kevin Mitnick es famoso principalmente por la ingeniería social. Aparte de sus conocimientos de cómputo, sus mayores hackeos fueron por ingeniería social, es decir, engañar a la gente. Por ejemplo, le podía decir a alguien, oye, tu contraseña es 123, y la persona responder, no, es 456. Y ya, o sea, tenía una serie de trucos para manipular a la gente para que dé respuestas que en otras situaciones no darían. Su primer hackeo fue al sistema de transporte. Él vio que el sistema de transporte tenía unas tarjetitas perforadas, entonces él clonó estas tarjetas perforadas y viajaba por toda la ciudad sin pagar un centavo. Fue ahí donde se dio cuenta que todo sistema era manipulable, así que quiso probar más allá, y cuando tenía 16 años se metió a las oficinas de Pacific Bell con un amigo y se robó información clasificada para controlar el tráfico de las llamadas telefónicas. Estamos en el año 1981, el internet no era lo que es hoy, la mayoría de hackeos se hacían por llamadas telefónicas. Se robaron claves de seguridad, credenciales de acceso y manuales del sistema por un valor de $200,000. Pero fue delatado por la novia de un amigo y le dieron 3 meses de cárcel. Lo salvó la edad, porque si no era para más. Pero este fue el primero de varios ingresos de Kevin Mitnick a la cárcel. Entraba y salía, estuvo en este plan. Tiempo después hackeó al NORAD, o el North American Air Defense Command, que sería el Comando de Defensa Aérea de los Estados Unidos. Y aquí viene el tema de la guerra nuclear, porque él alteró el programa de rastreo de llamadas y luego también hackeó al Pentágono. Y el NORAD tenía la capacidad de enviar misiles nucleares. Y además, en esos tiempos, las líneas telefónicas podían manipularse por ciertas frecuencias de sonido. ¿Te acuerdas de Steve Wozniak y Steve Jobs, que crearon la famosa caja azul, que a través de un sonido con una frecuencia específica podía manipular la línea telefónica y saltarse las líneas de pago? Algo así. De ahí viene el mito de que Kevin Mitnick silbando podía interceptar las líneas telefónicas e iniciar una guerra nuclear. Tampoco le dejaban acceder al teléfono porque juraban que con solamente estar al teléfono él podía controlar las computadoras, meterse a toda la red y también hacer una guerra nuclear. Una cosa de locos, bastante exagerada en realidad, pero tenían miedo de él. El año 1988 fue su hackeo más grande y que lo llevó nuevamente a la cárcel. Hackeó los sistemas de la EasyNet y fue investigado por la FBI y capturado. Lo que él había hecho es por meses estar espiando los correos electrónicos de esta organización, y a través de ese espionaje de correos electrónicos él pudo ver con mucha paciencia los sistemas de seguridad, pudo ver los protocolos que tenían para proteger su información, pudo acceder a información sensible y con toda esa información logró luego meterse a los sistemas. La empresa le acusó de pérdidas por $4 millones, pero solamente le dieron 1 año de cárcel porque su abogado dijo que Kevin Mitnick padecía de una adicción a las computadoras, así como adicción a la cocaína o alguna sustancia, es decir, algo que él era incapaz de controlar. Y solo por eso le bajaron la condena a 1 año, pero además tenía que cumplir 6 meses de terapia para superar su adicción a las computadoras. Después de salir de prisión y estando en libertad condicional, Kevin Mitnick no pudo con su instinto y siguió hackeando. Así que el FBI dijo que había incumplido las condiciones de su libertad condicional y empezó la búsqueda, y se pusieron afiches a nivel nacional. Llegó a la portada del New York Times como el delincuente más buscado del mundo. Curiosamente, el reportero que hizo ese artículo fue hackeado poco tiempo después.
Kevin Mitnick durante varios años fue prófugo de la justicia, utilizaba teléfonos celulares para no ser rastreado y se iba moviendo de ciudad en ciudad. Pero cuando cayó fue en 1995 cuando se le ocurrió hackear a otro hacker. Y este hacker era un duro, pero era un duro de los buenos, de los sombrero blanco. Este hacker se llama Tsutomu Shimomura, hijo de un premio Nobel de Física. Así que imagínate. Así que cuando Tsutomu Shimomura, que era un experto en seguridad informática, descubrió que habían instalado un sistema de rastreo en su computadora, dio alertas a las autoridades y juntos empezaron a seguirle el rastro, a seguirle las huellas a Kevin Mitnick. Eventualmente dieron con él, fue arrestado nuevamente en una operación de película con muchas personas armadas y pues el tipo simplemente abrió la puerta y se entregó. No tiene cara de delincuente tampoco, ¿no? Lo curioso con Kevin Mitnick, a diferencia de muchos otros hackers, es que él no obtuvo beneficio, no sacó información que luego la haya vendido para hacerse millonario, para ganar dinero, no pedía rescates, simplemente lo hacía por diversión, por encontrar las vulnerabilidades de los sistemas. Pero ya esta vez fue su arresto más fuerte, más sonado, porque demoró mucho el proceso, la comunidad de tecnología empezó a gritar Free Kevin, como liberen a Kevin, incluso Steve Wozniak estuvo dentro de este movimiento, porque la justicia no avanzaba y luego cuando lo condenaron a la cárcel, como te decía hace un momento, lo aislaron, lo pusieron en aislamiento por 8 meses por ese terror de que silbando o cogiendo un teléfono podía iniciar una guerra, lo cual era exagerado, pero él tuvo que pagar las consecuencias, siendo el prisionero más peligroso que haya pisado una cárcel. Finalmente salió de la cárcel en el año 2000 y en el 2003 pudo utilizar nuevamente una computadora y conectarse a internet, porque esos 3 años eran parte de su pena, no podía utilizar computadoras. Cuando pudo volver a utilizar computadoras, Steve Wozniak le regaló una Mac y desde entonces se hicieron grandes amigos. Hoy por hoy Kevin Mitnick es un empresario y consultor experto en seguridad informática que se encarga de asesorar empresas y también viaja por el mundo dando charlas y diciéndole a los jóvenes que no sigan el camino que él siguió, que en el fondo no es que se arrepienta de lo que hizo porque nunca hubo maldad en él, simplemente había curiosidad científica y tecnológica, pero sí se arrepiente del daño que le hizo a las empresas, se arrepiente de haber pasado ese tiempo en prisión, pues quién no, y se arrepiente también del dolor que le causó a su familia, ¿no? Todo el estrés y la ansiedad de estos procesos, de estas persecuciones, pero hoy por hoy ya se pasó al lado bueno de la fuerza. Ahora cuéntame, ¿conocías estas historias? ¿Hay algún hacker que se nos haya olvidado para ponerlo en una segunda parte? ¿O hay alguna anécdota que se nos haya pasado en este video? Déjalo en los comentarios para seguir conversando y no te olvides que estamos en las últimas horas de la Semana de la Tecnología en EDTeam. No postergues más tu educación, no postergues más tus sueños, ni postergues más tu futuro. Domina la tecnología con EDTeam. Entra a ed.team para aprovechar estas ofertas y no te detengas. Yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en un próximo video. Chao. EDTeam es tecnología para todos. Comienza a estudiar gratis en ed.team y no te detengas.